Elecciones parlamentarias en Venezuela. Con veedores o avaladores. El CELA y países cercanos al régimen de Maduro participan desde las primeras fases de observación. La carrera para las elecciones parlamentarias en Venezuela continúa. La semana pasada culminó la auditoría del software de las máquinas de votación y se desplegó material y equipo para el simulacro que se lleva a cabo el domingo en 381 centros de votación del país. El cuestionado Consejo Nacional Electoral CNE avanza, así en su cronograma, mientras importantes actores de la comunidad internacional cuestionan el proceso, y la oposición mayoritaria insiste en la realización de una consulta popular contra lo que han tildado de fraude electoral. La Unión Europea, que semanas atrás intentó sin éxito pedir que las elecciones se postergaran, dijo el pasado miércoles que no reconocía el proceso en marcha. La manera en la que se preparaba la elección es totalmente discutible, expresó el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian. A esto se sumó también la semana pasada la aprobación de una declaración en la Organización de Estados Americanos, OEA, que supedita el reconocimiento de las elecciones al establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, y a que, entre otras cosas, cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. Es precisamente la falta de esto último la que constituye una de las principales preocupaciones, también a lo interno de Venezuela, una que además crece con cada paso dado por el régimen y a pesar de declaraciones como las de Alfonso, quien este martes aseguró que las veedurías nacionales e internacionales estaban garantizadas para este proceso. La semana pasada, durante un encuentro telemático del Foro Sao Paulo, el cuestionado mandatario Nicolás Maduro invitó a los movimientos sociales, políticos, intelectuales y a las instituciones científicas vinculadas a esta organización a ser observadores del proceso. Se sumarían a actores como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y técnicos de naciones como gobiernos afines al régimen venezolano. La invitación a países claramente autoritarios como Rusia, Cuba, China, Irán o la presencia en la auditoría del software de Turquía o del CELA, cuyos miembros son confesamente parciales, solo ratifican la imposibilidad de ejecutar una observación electoral internacional rigurosa y exhaustiva, concluyó en entrevista con El Tiempo el profesor Jesús Castellanos, otrora asesor del CNE. El jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional del CELA, el colombiano Guillermo Francisco Reyes González, sin embargo, había dicho el pasado 16 de octubre que ofrecían un acompañamiento respetuoso, pero muy exigente, sobre todo con las auditorías. Su participación en esta fase del proceso, sin embargo, fue remota, por lo que expertos como Castellanos cuestionan su efectividad. Lo que se expuso virtualmente fue muy limitado, por lo cual era imposible realizar una verdadera inspección. En la mayoría de los casos solo se enfocaba a los participantes o alguna pantalla de computadora que no permitía una verdadera auditoría, dijo Castellanos. Cambio a última hora. De hecho, ya ni siquiera pueden ser considerados acompañantes internacionales, como estaba estipulado en este país. En la tarde del pasado jueves se conoció un cambio en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Proceso Electorales, LOPRE, con el que se sustituyó las figuras de observadores nacionales y acompañantes internacionales por las de veedores nacionales o internacionales. El profesor Castellanos advirtió que este cambio, como otros que se han hecho en esta carrera electoral, es inconstitucional, pues viola el artículo 298 de la Constitución, que prohíbe modificar la ley electoral en los 6 meses previos a la elección. Y, aunque en cuanto a los actores internacionales no vislumbra mayor cambio, salvo que el CNE determinara según oportunidad y conveniencia el número de veedores internacionales, prevé cambios en la veeduría nacional. De hecho, resalta una inclusión en el reglamento de la competencia exclusiva del órgano electoral
de acreditar veedores nacionales e internacionales. Nacionales en ascuas. Según confirmó al tiempo el coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, José Domingo Mujica, organizaciones como la suya aún esperan ser acreditadas. A 40 días de la elección y cuando ya se ha avanzado en fases importantes como la de auditoría, en la que asegura debían estar presentes sobre todo por tratarse de software y máquinas nuevas. Esto ha sido así a pesar de que el vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, aseguró a este diario en entrevista el 1 de octubre que había solicitado a la presidencia del órgano electoral que procedería a acreditarlos. Yo he insistido en que es demasiado importante el papel y el rol que juega la observación nacional, quienes deben tener una participación activa, participativa, beligerante, son los observadores nacionales, dijo Morales. A Mujica, sin embargo, le preocupa el retardo con el que pudiera producirse esta acreditación, sobre todo por las fallas de combustible que afectan el transporte. Hay que ver la forma de hacer llegar las credenciales de manera expedita a los observadores, dijo. Desde 2006, la red que coordina ha sido acreditada para observar todos los procesos electorales que se han llevado a cabo en el país. Entre las irregularidades más frecuentes, Mujica destacó la coacción de votantes, fundamentalmente por dos métodos: la colocación de puntos de control, los llamados puntos rojos, en las inmediaciones de centros de votación y el uso abusivo de la figura de acompañamiento. Por otro lado, el gobierno de Venezuela confirma detención de Roland Carreño. El gobierno de Venezuela confirmó que el periodista Roland Carreño fue arrestado y ha confesado su participación en delitos contra el orden constitucional. El gobierno de Venezuela confirmó este martes que el periodista Roland Carreño, del que no se tenían noticias desde hace 24 horas y que actúa como coordinador de Voluntad Popular, el partido del opositor Leopoldo López, fue arrestado. El ministro de Comunicaciones Freddy Náñez explicó en su cuenta de Twitter que fue capturado infraganti y ha confesado su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República. Sin embargo, no facilitó más detalles acerca de dónde fue detenido, qué cuerpo policial lo hizo ni tampoco qué estaba haciendo para alterar la paz de la República. Desde que desapareció, varias voces denunciaron que se desconocía el paradero de Carreño, así como del de otras dos personas, por lo que distintas instituciones han calificado su arresto como una desaparición. Náñez consideró que esas acusaciones forman parte de una campaña de descrédito contra el Estado de Derecho en Venezuela, y a propósito de la detención de Carreño, sin referirse a las 24 horas que los abogados y familiares no han tenido noticias del preso. En Venezuela se respetan las garantías, el debido proceso y el derecho a la defensa, sin excepción. En las próximas horas el Ministerio Público ahondará en información relevante sobre este caso, concluyó Náñez. Posteriormente, el fiscal general Tarek William Saab señaló que de manera preliminar las investigaciones indican que Carreño entregó presuntamente armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional. Igual que Náñez, el fiscal general manifestó que Carreño fue detenido en flagrancia por su participación en planes conspirativos contra la paz democrática y designó a un fiscal para adelantar las investigaciones correspondientes. Por otra parte, el abogado Joel García, que defiende a muchos detenidos a los que varias ONG consideran presos políticos, se preguntó en Twitter cómo es posible que Carreño haya pasado tantas horas desaparecido, no se le haya permitido comunicarse con sus familiares o abogados, y sin embargo Náñez denuncie que hay una campaña de descrédito. La también abogada Ana Leonor Acosta afirmó, tras conocerse el arresto, que, como defensa privada del periodista Roland Carreño, estuvo esperando su traslado. Esperamos hasta que se publicó la última lista de distribución, nos retiramos a las 6 de la tarde. Advertimos que cualquier actuación a medianoche viola los derechos humanos, añadió. Poco antes, Voluntad Popular denunció que más de 20 funcionarios de un cuerpo que no identificaron allanaron la residencia de Carreño.
Igual que Náñez, el fiscal general manifestó que Carreño fue detenido en flagrancia por su participación en planes conspirativos contra la paz democrática y designó a un fiscal para adelantar las investigaciones correspondientes. Por otra parte, el abogado Joel García, que defiende a muchos detenidos a los que varias ONG consideran presos políticos, se preguntó en Twitter cómo es posible que Carreño haya pasado tantas horas desaparecido, no se le haya permitido comunicarse con sus familiares o abogados, y sin embargo Náñez denuncie que hay una campaña de descrédito.